Consumado es la serie en la que estamos, pero estamos como en una serie dentro de otra serie, que es Redención. Esta ya es la cuarta parte de Redención. Para ver, lo voy a tratar de que usted no se pierda en cuál es la serie que nosotros estamos viendo. La serie es Consumado es, esta es la número 8 de la serie. La idea era hacerlo en el mes de mayo, creo que fue, o por ahí. Solamente los 3 domingos de mayo hacer la serie Consumado es, pero me ha extendido un poquito. Ya hemos empezado julio y seguimos todavía con esta serie porque creo que el Señor está hablando. Estamos basando esta serie en Juan capítulo 19, versículo 30, cuando el Señor Jesús dice las últimas palabras en la cruz, que es consumado es. Y dijimos, corre después el relato y a veces se pierde la importancia de esta frase, pero a la vez es redención, la cuarta parte. Son como, si usted estuviera leyendo un libro, son los apéndices, ¿no? Usted va al apéndice del tema que se está tratando, la cuarta parte de redención, porque es muy interesante todo lo que el Señor ha hecho con respecto a esto que es la redención y cuál es entonces el alcance que el Señor ha tenido. ¿Cuál es el alcance que esta redención ha traído a nuestras vidas? Ya dijimos sobre el alcance que tuvo la redención los domingos anteriores, muchas cosas que van a tener que repasar. Está todo en el canal de YouTube, vaya al canal de YouTube, pone YouTube, en YouTube pone Pastor Gustavo Prieto, va a salir una fotito con esto de peinado que tengo, ahí va a buscar, usted va a hacer clic ahí y busca donde dice la serie Consumado es, y ahí ya sale absolutamente todo lo que hemos estado viendo. Muy interesante que la iglesia lo repase, lo estudie, porque lo que el Señor ha hecho en esa cruz te ha librado de tantas cosas, tantas pero tantas cosas. Así que sumate entonces a repasar también estos mensajes. Entonces nos toca hoy el alcance de la redención, la segunda parte de lo que ha hecho la redención y cuál es el alcance que ha tenido para nuestras vidas. Siempre aclaro que miro para el costado porque manejo la transmisión en vivo que usted está viendo y no puedo tener todo al frente. Así que me ve por ahí mirar mucho para el costado, pero tengo que buscar. Un día voy a mostrar todo lo que uno tiene que hacer acá para poder transmitir en vivo. Pero acá en el costadito tengo esto que ya dijimos entonces el domingo pasado y que el primer punto del alcance de la redención nos ocupó todo el mensaje. Dice que el alcance de la redención nos ha librado de la maldición de la ley. El alcance de la redención nos ha librado de la maldición de la ley. Por lo tanto, usted tiene que entender esto, que ha sido libre de cualquier cosa que la ley, no la ley del pueblo en el que vivimos, ¿sí? Sino cuando está hablando de la ley, porque hoy vamos a hablar específicamente sobre la ley, para que usted entienda, está hablando de cosas que en el Antiguo Testamento se pedía que uno tenía que hacer para acercarse al Señor, que fueron anuladas en la cruz. Voy a aclararlo nada más para los distraídos o los que se han sumado hoy, de que esto no anula el Antiguo Testamento, pero hay cosas del Antiguo Testamento que fueron anuladas porque eran sombra de lo que estaba por venir. Por lo tanto, repase el mensaje del domingo pasado que fue bastante extenso. Creo que dura como 50 minutos, así que hoy prepárese, porque el segundo punto también me va a llevar todo el mensaje de este alcance de la redención. ¿Cuál es entonces el alcance de la redención? Si está anotando, recuerde esto, el primer punto fue el alcance de la redención. Nos ha librado de la maldición de la ley. Gálatas capítulo 3, versículo 13, Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque escrito está, maldito todo aquel que es colgado en un madero. No hay discusión en esto, el Señor ya pagó por nosotros en esa cruz y por lo tanto lo que la ley decía que para acercarnos al Señor queda anulada porque ahora nos acercamos al Señor a través de Cristo. Amén. Bien, ¿cuál es el segundo punto que vamos a ver hoy entonces? Y prepárese porque es la ley
nos ha librado la redención, o el alcance de la redención es que nos ha librado de toda iniquidad. Diga iniquidad sin trabarse, por favor. Iniquidad, iniquidad, iniquidad. Dígalo rápido sin trabarse. El Señor nos ha librado de toda iniquidad. Esto es injusticia o de toda maldad que nosotros obramos, o la manera en que nosotros tenemos para obrar con respecto a la maldad. El Señor nos ha sacado todo eso de nuestra vida. Nosotros tendríamos que actuar de acuerdo a cómo la palabra del Señor nos enseña. Escuche bien esto, porque ahora es donde yo quiero basar este mensaje. El Señor nos ha librado de toda maldad en el modo de obrar. ¿Vieron? Cuando decimos la naturaleza, voy a spoilear un poquito el mensaje, pero ¿vieron cuando decimos ya es malo por naturaleza? Bueno, al Señor librarnos de toda iniquidad, esa naturaleza tiene que cambiar. Cuando venimos al Señor, esa naturaleza tiene que cambiar. Mire, fíjese lo que dice acá Tito, capítulo 2, versículo 14. Quien se dio a sí mismo, está hablando del Señor Jesús, por nosotros, para redimirnos, estamos hablando de redención, de toda iniquidad y purificar para sí, para Él mismo, un pueblo propio, celoso de buenas obras. Esto quiere decir, yo estoy dispuesto a hacer buenas obras. En mí está el hacer las buenas obras. Esto significa que hemos sido llamados a hacer el bien y no el mal. No solo estamos llamados a hacer el bien, sino que Jesús, al entregar su vida en esa cruz del Calvario, nos dio la posibilidad de vivir haciendo lo bueno. Usted y yo podemos hacer lo bueno. Yo les dejo la pausa para que ustedes asimilen esto. Pero acá lo que está diciendo es, nos ha redimido, recuerden que nos ha comprado, nos ha sacado del poder de la esclavitud, repase los mensajes anteriores, nos ha redimido de toda esta iniquidad o de toda esta manera de obrar mal. Por lo tanto, ha creado el Señor Jesús un pueblo celoso para hacer las cosas bien, celoso de hacer bien las cosas. ¿Estás celoso por hacer bien las cosas? ¿Estás expectante por hacer bien las cosas? Mira, yo lo tengo acá en otra versión, que me he olvidado de ponerlo ahí, pero la traducción en lenguaje actual dice, Él quiso, Jesús, quiso morir, es el mismo pasaje, Tito capítulo 2, versículo 14. Él quiso morir para rescatarnos de todo lo malo. Voy a sacar eso de ahí. Espérenme que voy a sacar eso de ahí. Él, está hablando del Señor Jesús, quiso, a ver, es una propuesta del Señor Jesús para nuestras vidas. Dice, Él quiso morir para rescatarnos de todo lo malo y para purificarnos de nuestros pecados. Al hacerlo, nos convirtió en su pueblo, en un pueblo decidido a hacer el bien. Más claro, imposible. Nos ha llamado el Señor Jesús a hacer el bien y Él nos ha formado de tal manera, nos ha redimido de tal manera que vos y yo podemos hacer el bien. Todos nosotros podemos hacer el bien. ¿Estás dispuesto a hacer lo bueno? ¿Estás esperando en hacer lo bueno? La pregunta es, en esta mañana que tenés que hacerte es, ¿estoy haciendo lo bueno o estoy haciendo lo malo? Recordemos que esta serie está hablando entonces
del alcance de la redención, de donde el Señor nos ha librado, de aquello que tenemos que dejar de hacer. Nos está enseñando que las últimas palabras de Jesús, que es consumado es o ha sido hecho por ti, hoy se tienen que hacer fuerte en nuestras vidas. Consumado es una celebración del Señor Jesús en medio de su agonía, que a partir de ahora ya no sos esclavo de la ley y que no tenés que hacer rituales para acercarte a Dios, para ser salvo, y que ha sacado de vos todo espíritu que te ata a lo malo. Sos libre en el Señor Jesús, nos ha redimido de la muerte. El alcance de la redención. El alcance que nos ha dado esta redención es librarnos de todo aquello que en mí produce maldad. El Señor nos ha librado de todo lo que produce maldad. Yo voy a hacerte algunas preguntas que quiero que te contestes. Porque si el Señor nos ha librado de toda maldad, ¿por qué entonces seguís en la droga? Si el Señor te ha hecho libre. ¿Por qué seguís en el alcohol si el Señor te ha hecho libre? Si Él te ha librado de todo aquello que causa cosas malas a tu vida, ¿por qué entonces todavía no has decidido dejar la pornografía? ¿Seguís en la pornografía? Algo que causa daño a tu mente, que causa daño a tu manera de pensar con respecto a la sexualidad. Si el Señor te ha hecho libre, ¿por qué seguís engañando a tu esposa o a tu esposo, engañando a tus socios, engañando a tus clientes en el negocio? Todo aquello que causa maldad, ¿por qué entonces seguís en toda esta basura que se forma alrededor de nuestra vida si el Señor te ha librado? Quizás sea porque no has decidido definitivamente seguir a Cristo, porque Cristo dice en su mensaje, en esa cruz, yo te he redimido, ya ha sido hecho, consumado es, que te he librado de toda iniquidad o de toda obra mala que quieras hacer. Toma mate, te lo dije. Había un viejo dicho que decía, se tenía que decir y se dijo, ¿no? Y aquel que esté firme, mire que no caiga. Este es un mensaje para cristianos nuevos y para cristianos de muchos años. ¿Por qué seguimos haciendo cosas que nos distraen de la presencia de Dios y del poder de Dios que nos ha hecho libre? No, pastor, vos no sabés nada. La Biblia dice, ¿no? Y acá es donde empezamos a justificar, o empiezan algunos a justificar ciertas cosas con la palabra. La Biblia dice que la carne es débil. Y yo vivo en este mundo y mi carne es débil. Y como la carne es débil, pasó la vecinita, ¿no? El vecinito. Te ofrecieron algo. Mirá, hacelo más rápido de esta manera. ¿Por qué no, transás de esta manera? El quizá te sirva, medio que se trató de esto, ¿no? Esta semana también. Si no lo viste, anda a ver, quizá te sirva del cazador y el oso. No te sientes a dialogar con tu enemigo. Usted no sabe nada, pastor, la Biblia lo dice, Marcos 26 dice que la carne es débil. Antes dice, oren constantemente para que no caigan en la tentación, ¿no? Si estás en Jesús, todas estas cosas tienen que desaparecer porque el Señor te ha hecho libre. Si hay algo de esto que sigue funcionando en tu vida, es porque no has decidido rendirle tu corazón al Señor. Mire, busque el libro de Romanos.
Ya vamos a estudiar el libro de Romanos, pero bien estudiado el libro de Romanos, ¿no? El libro de Romanos es cómo usted y yo nos tenemos que comportar, es la Constitución. Usted se levanta y dice, no, los representantes del pueblo argentino, ¿no? Usted dice, Romanos dice que yo tengo que hacer esto. Leemos Romanos 1 y no leemos Romanos 2, ¿no? No, todos los homosexuales se van al infierno, son todos pecadores, un poco más y armamos una hoguera. Y resulta que Romanos 2 dice, y ustedes no lo juzguen, ¿eh? Porque el hombre que no conoce al Señor se comporta con cosas que no conocen al Señor. Pero si has conocido al Señor, no tenés por qué seguir en ese mundo de pecado. Qué tremendo, ¿no? Romanos capítulo 7. Yo con Romanos capítulo 7 puedo justificar todo, absolutamente todo lo malo que hago. Yo les voy a enseñar algunas justificaciones espirituales. Espere, no se vaya corriendo a pecar cuando lea Romanos 7. Déjenme terminar el mensaje y después charlamos, ¿no? Romanos capítulo 7, versículo 15 al 25. Romanos, el apóstol Pablo le está escribiendo a la iglesia cristiana en Roma. Ya vamos a pasar tiempo con Romanos. Tenemos que hacer en Romanos, el estudio romano, Poli, podrías darlo. Porque lo que hago, escucha bien, ¿eh? Romanos capítulo 7, versículo 15, el apóstol Pablo dice, porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. No hago lo que quiero hacer. Y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena. Está hablando de la ley escrita de la palabra del Señor. Ya vamos a llegar a ese punto, ya les voy a explicar en algún momento ese punto, hoy no. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Pastor, no fui yo, fue el pecado que mora en mí. Yo no fui. ¿Se acuerdan del chico yo no fui? Yo no fui. ¿Quién fue? El pecado que mora en mí, pastor. Romanos dice que el pecado que mora en mí hace estas cosas. Yo no lo estoy haciendo, pastor. Lo voy a leer más rápido y después vamos a repasar los puntos. Y yo sé que en mí, esto es en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, esto hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. No soy yo el que lo está haciendo, yo no lo quiero hacer, pero me sale. Así me nace, así lo hago, así me convierto en un chanta, hasta a hermanos propios. Engaño a la familia y todo esto. Ya vamos a repasar eso. Así que, queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Ahí está hablando otra vez de una ley que no es la ley de la palabra del Señor. Porque según el hombre interior, me deleito en la ley de Dios. Pero veo otra ley en mis miembros, que se revela contra la ley de mi mente y que me lleva cautiva la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de maldad? Gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne sirvo al pecado. Bueno, espéreme que le voy a explicar un poco este pasaje y lo que Pablo quiere decir. Primero vamos a ver un punto que tiene que ser importante que usted entienda. Pablo está hablando que hay una ley que está sujeta a la carne y al cuerpo. Es una ley como la ley de gravedad. No se está refiriendo a la ley, la palabra del Señor, sino que está diciendo, hay algo que ejerce sobre mi vida la cuestión de pecar. Está en mí. Punto. Entonces Pablo dice, así como en la ley de gravedad yo no tengo que hacer nada para estar sujeto al piso, ¿no? Es más, cuando quiero romperla, la inercia, o no sé si es la inercia, ya me metí en lío. Sí, es la inercia. Bueno, lo que hace es, me hace volver al lugar donde estoy. ¿Por qué?
porque esa ley ejerce presión sobre mí y no ando yo volando por el espacio y todas esas cosas que tendrían que pasar si no estuviera la ley de gravedad sobre nosotros. Pablo dice esto, hay una ley en mí que está ejerciendo, dice en Romanos 7, esta cosa que a mí me hace pecar. Pablo no está hablando que él es un pecador ni está justificando su pecado, todo lo contrario. Está poniéndose como ejemplo de algo que él no está haciendo, eso también lo aclaro, ya lo vamos a ver cuando veamos Romanos. Pero Pablo dice entonces, hay una ley, ¿sí? Lo segundo que dice Pablo, o la segunda cosa que tenemos que entender en este relato, que Pablo está decidido a seguir a Cristo. Pablo ha decidido seguir a Cristo. Por lo tanto, él comienza a programar toda su vida y toda su mente de acuerdo a la enseñanza que Cristo Jesús dejó en esa cruz cuando lo ha redimido del pecado. Esto es algo que tenemos que tener en cuenta cuando nosotros revisamos el contexto. Pablo entonces ha decidido seguir a Cristo. Y como Pablo decidió seguir a Cristo, ha hecho una división entre cuerpo y mente, o cuerpo y espíritu. Cuando hay que entregar nuestro corazón, la cosa pasa por acá, por nuestra cabeza, por tomar decisiones, por creer por fe y no por vista, no por lo que nuestro cuerpo, los sensores de nuestro cuerpo digan. Yo no tengo que temblar para saber que el Espíritu Santo está, yo no tengo que ver absolutamente nada, no me tienen que tocar una trompetita para saber que el Espíritu Santo está bajando. Yo creo que donde yo estoy, el Espíritu de Dios está conmigo, ¿sí? Entonces Pablo dice esto, mi mente está en una etapa, mi cuerpo está en otra etapa, yo tengo que tomar una decisión en esto. Otra vez vuelvo a decirle, tranquilo fiera, no se me vaya a pecar, que todavía esto no es posible. Entonces, mire, volvamos al pasaje del versículo 17, donde Pablo dice esto. Dice, de manera que ya no soy quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Yo no soy quien lo hace el pecado que vive en mí por causa de esta ley que me obliga a pecar. Hay una ley que me obliga a pecar. Vos sabés que yo quiero salir, che, y no puedo. Vos sabés que, versículo 18, mi mente sabe lo que está bien, pero mi cuerpo no lo hace. Y yo sé que en mí, esto es en mi carne, mora el bien, porque el querer, el bien está en mí, pero el hacerlo no me sale, pastor, no. Vos sabés que no puedo hacerlo. Versículos 19 y 20. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero. Es como si dijera, por culpa de esta ley estoy en pecado. Es por eso que sigo pecando, no porque yo quiero pecar, es que está la ley en mí. Una cosa es ir errando, yo creo que ninguno va a dejar de errar en algún momento, pero inmediatamente vuelve al Señor y pide perdón. ¿Está contradiciendo la palabra, pastor? La palabra no dice eso. Mamita querida, Romanos me encanta. Aunque Pablo no está justificando su pecado, Pablo dice en esto, y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino que lo hace el pecado que mora en mí, señores. Yo no fui. Acá se están equivocando con esto. Mire, versículo 21. Así que otra vez la ley del pecado vuelve a aparecer, así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley como la ley de gravedad, que el mal está en mí. ¿Y cómo está en mí? Versículo 23. Pero veo otra ley en mis miembros que se rebela contra la ley de mi mente. Otra vez vuelve a meter otra ley, Pablo, que es la ley de la mente. Ahora vamos a llegar a ese. Dice, yo me estoy examinando en mi mente, pero veo otra ley
que es la que me obliga a pecar, que es esta ley de gravedad que yo tengo. Hay una lucha que Pablo tiene entre la mente y el cuerpo, entre lo que él piensa y lo que quiere hacer, o lo está enseñando a la iglesia de Romanos, y se pone él, porque el Señor enseñó que el que esté libre de pecado tire la primera piedra, aunque Pablo no era un pecador de este tipo, sino que buscaba agradar al Señor todo el tiempo. Él se ponía como ejemplo en esto, porque ninguno, pastor, ¿para usted es fácil? No, no es fácil. Todos los días tenemos que tomar la decisión de vivir al Señor. Pero veo otra ley en mis miembros que se revela contra la ley de la carne. Por este motivo es que no debemos pasar tiempo dándole importancia a los deseos de la carne. Esto no quiere decir que no te bañes, no te peines, que no vayas al gimnasio. Este cuerpo trabajado que tengo no lo tengo por no ir al gimnasio. No, es la cuarentena, he crecido un poco por la cuarentena. No, tampoco. Bueno, me siento ahora vulnerable, ¿no? Pero esto no quiere decir que no le des importancia al cuerpo, pero Pablo dice, hay una cosa entre mi mente y hay una cosa entre mi cuerpo. Si yo paso todo el tiempo dándole importancia a las cosas del cuerpo y me olvido de alimentar mi mente con la palabra de Dios, entonces lo que está formando parte de mi vida o lo que gobierna mi vida es la ley, esta ley del pecado que Pablo está hablando. Te ratoneaste con la vecina y seguís dándole importancia, y dándole importancia, y dándole importancia. ¿Sabés qué va a pasar? Un día llegás y cometés el error, el pecar y el de salir con una mujer que no es tu mujer. Si no sabés cómo salir de tus malas finanzas y alguien te ofreció algo y maquinás la manera en que vender droga, vender lo que sea que esté mal, salir a robar, lo que sea. Una simple tramoya, ¿no? Los contadores que ponen un cerito más, un cerito menos, total, la FIT no se da cuenta. No sé cuál es esa cosa que tu mente dice que no va de acuerdo a la honestidad que nos pide la palabra del Señor. No cultives la mente, no quiero que niegues el cuerpo, porque el cuerpo es necesario cuidarlo, pero no cultives todo el tiempo la mente. ¿Qué dice la Biblia sobre las finanzas? Anda a la palabra y cultiva tu mente con esto, con la palabra del Señor. Pasa tiempo en la palabra y no con cosas que simplemente dice tu mente, tu compañero de trabajo, los libros de autoayuda que has comprado. El mejor libro que podés leer es la palabra del Señor. El versículo 24. Miserable de mí, dice Pablo. Pablo se expone como un desahuciado. Si yo creyera todas estas cosas, miserable de mí, pobre de mí. Y algunos toman este pasaje para justificar, si soy pobre de mí, no puedo salir de esta situación. No puedo dejar esto que estoy haciendo, esto que estoy diciendo. Miserable de mí, ¿quién me librará? ¿No? Y algunos hasta oran así, ¿no? Señor, soy miserable. No, vos sos bendito en el Señor. Versículo 25. Sirvo con mi mente. Esto está genial. Esto está genial para justificar el pecado si leyéramos mal la palabra. Gracias doy a Dios por Jesucristo Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. Señores, mi mente sirve al Señor, mi cuerpo no. Así que dividimos, mente sirviendo al Señor, el cuerpo no sirve al Señor. No sé cómo sería esto, cómo podría un hombre vivir así. Mientras te estás drogando, decís versículos bíblicos, no sé cómo sería. ¿Cómo sería el tener la mente sirviendo al Señor y el cuerpo haciendo cosas que no tienen que hacer? Mientras estás robando, le cantás una alabanza al tipo que le estás robando. Mientras engañás a tu mujer, recitas el Salmo 119.
Lo que Pablo está expresando acá es, hay que tomar una decisión, muchachos. Hay un tono de sarcasmo tremendo en el capítulo 7 del libro de Romanos. Yo doy gracias a Dios por una cosa, que Pablo terminó de escribir el libro de Romanos y no se quedó justo en la carta, ¿no? En una carta que le escribe a los romanos. Menos mal que Pablo pudo terminar de escribir la carta de Romanos, porque si cerráramos la Biblia acá, algún lector distraído cierra la Biblia, se olvidó que había otro pasaje más adelante, leyó capítulo 6, capítulo 7, dijo, ya está, muchachos, yo puedo hacer lo que quiera, total, con la mente sirvo al Señor. Yo le doy muchas gracias al Señor que Romanos no terminó acá y que el Señor nos ha librado definitivamente. Ahora vamos a ver cómo continúa, pero recordá esto, Él nos ha librado de toda iniquidad, de toda maldad que nuestro cuerpo o que la ley que gobierna nuestro cuerpo quiere ejercer sobre nosotros. En realidad no es que gobierna. Mirá lo que dice Romanos capítulo 8, versículo 1. Por eso Romanos capítulo 8 empieza así. A ver si lo encuentro. Déjenme buscarlo. Romanos capítulo 8, versículo 1. Tengo tantas ventanitas. Por una ventanita, ¿no? Acá está, mirá. Romanos capítulo 8, versículo 1, dice, ahora pues, viene diciendo, che, la ley de la carne, dice, dice esto, dice lo otro, mirá, yo estoy pecando porque mi carne es tan débil mi carne. Y Romano dice, ahora pues, está hablando luego que el Señor murió en esa cruz, que dijo en esa cruz, consumado es, ha sido hecha la redención para todo aquel que me siga. Dice, ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. ¿Qué es esto? No hay condenación ¿de qué? De la ley que gobierna el cuerpo de pecado en el cual vivimos. Esa ley fue anulada por el Señor. Ahora pues, ninguna, decir ninguna pero bien fuerte, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. A ver, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Lo que está diciendo Pablo ahí, hay gente que dice andar con Cristo Jesús, pero anda según la carne y no anda según el Espíritu. Ahora, hoy, luego de esa cruz, luego de que el Señor diera su vida, luego que el Señor dijo se ha cumplido, consumado es, no hay condenación porque la redención, el librarte del pecado, te libró de la ley y te libró del pecado. La redención, el librarte del mundo de esclavitud, también te ha librado del pecado que mora en tu cuerpo. Somos libres en el Señor. Así que, ¿seguís en la droga? ¿No te enteraste que el Señor te ha librado y que puede darte el poder para salir de eso? ¿Seguís en el alcohol, arruinando tu vida, arruinando tu familia? El Señor te ha librado de eso en esa cruz. El poder del Espíritu Santo puede librarte de eso porque Él ya lo hizo en esa cruz. ¿Seguís en la pornografía, en la mala sexualidad? No, mi cuerpo me lo pide. Es porque tu mente no está llena de la presencia del Señor. Porque no hay ya ninguna ley, ninguna condenación en tu vida. A veces pensamos que este pasaje dice, no, ahora el diablo no me puede tocar, nada más. No, acá está diciendo la ley que rige tu vida, la ley que rige el mundo en el que vivís, te ha hecho libre el Señor Jesús de esa ley. Si seguís entonces con todas estas malas cosas es porque no has recibido al Señor. Seguís engañando en tu negocio, en tu trabajo, a tu familia, a tus hijos, a tus hermanos.
Con aquel dinero que tenés que devolver y no devolvés. No, porque vos sabés que no tengo. Y tenés acobachado ahí abajo del colchón los euros. Ya no hablamos de dólares. Seguís engañando con tu balanza a tus clientes. El kilo ya no es un kilo, son 750, pero no se dan cuenta, total dice un kilo. A mí si me lo hacen con el pan me daría cuenta, ¿eh? Así que tengan cuidado. Tené cuidado, David, por favor. ¿No? Seguís engañándote a vos mismo, diciendo, no puedo dejar de hacerlo, ya es mi naturaleza, yo soy así. Seguís engañándote con que Él es así. Romanos capítulo 8, versículo 2. Porque la ley del Espíritu de vida. ¿Sabe qué está diciendo acá Pablo? ¡Para! ¿Sabes qué? Hay una nueva ley que rige tu vida, que se llama la ley de la vida. El Señor vino a traer vida y la vino a traer en abundancia. Por lo tanto, ese estado de querer suicidarte, de creer que nadie te quiere, de creer que no servís para nada, de creer que sos todo un inútil, es la ley del cuerpo, pero no es la ley de vida en Cristo Jesús. Y si has seguido a Cristo, si querés en esta mañana venir a Cristo Jesús, vas a recibir la ley de la vida. Todos vamos a morir. Todos dejamos este cuerpo de pecado, justamente por eso dejamos el cuerpo. El cuerpo nunca se convierte, pero mi mente, mis pensamientos, mi espíritu unido al Espíritu del Señor, mi corazón le da la orden al cuerpo de cómo tiene que actuar. Hasta que lo deje acá y me vaya a la presencia del Señor. Hay una nueva ley que rige nuestra vida. Romanos es increíblemente genial en esto. Pablo descubre esto y dice, revela, no como descubrimiento del momento, sino que revela esto. Y dice, che, hay una nueva ley. ¿Por qué siguen en ese mundo de pecado? ¿Por qué siguen poniendo excusas? No puedo dar el diezmo en las ofrendas porque soy tan pobre yo. Hay una ley que dice, yo te he dado vida en abundancia, yo voy a bendecirte. No, yo no puedo hacer esto porque soy un inútil. No estás creyendo en lo que el Señor ha hecho en tu vida. Hay una ley de vida en tu vida. Mirá, vamos de nuevo acá. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha, ¿qué dice? Léelo por favor. Me ha librado. Sos libre en el Señor de ese mundo de pecado, de esa ley que quiere gobernar tu cuerpo. Aquella ley que te quiere hacer volver atrás y volver a los viejos rudimentos antes del Señor, de querer tener un rosario, una virgen, algo a qué pedirle, algo a quien ver y algo a quien tocar. Cosas de carne que no son de carne y sangre, sino que son hueso, madera, que no tiene vida y que se corrompe. El Señor te ha librado de esa ley. Es la ley que te hace pecar y en esta mañana te dice, IBC completa, y a todos los que nos estén viendo, no he mirado el Facebook, no sé ni cuánto estamos, no sé cuántos ya pagaron la transmisión cuando terminé de leer el capítulo 7 y se fueron contentos. Él te ha librado de la muerte. Y con esto voy a terminar. Ojalá que podamos hacer esta oración, ¿no? Romanos capítulo 8 es una oración preciosa que tendríamos que hacerle al mundo espiritual y al Señor, ¿no? Al Señor, ¿no? Para que el mundo espiritual escuche. No hay condenación en mí, he sido libre, porque lo que era imposible para la ley, acá sí está hablando de la palabra, de la ley palabra. En la traducción, todo dice ley, 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 está hablando de la ley de la palabra. ¿Se acuerdan el domingo pasado? El Señor te ha librado de la ley de la palabra, de la Torá, de lo que habías que hacer para adorar al Señor. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, porque esa ley
el dejar de comer ciertas cosas, el hacer ciertos rituales, para la carne era muy débil. Simplemente era sombra, ya lo vimos el domingo pasado, de lo que Jesús iba a hacer por nosotros. Ahora que está el Señor Jesús, lo que nosotros hacemos es someter nuestra carne a la verdad de Cristo. Porque que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado condenó al pecado en la carne. Se va a quedar ahí. La carne no se salva. Pero tu mente gobierna la carne y le dice: bendice, alma mía, Jehová, y bendiga hoy todo mi ser su santo nombre. No voy a pecar, no voy a engañar, no voy a meter cosas en mi cuerpo que me hagan mal, no voy a llenar mi mente con porquerías baratas, voy a llenar mi vida de la presencia del Señor. Y mi carne va a hacer lo que yo digo que va a hacer, porque hay una nueva ley en mí, para que la justicia, versículo 4, de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Tremendo esto es, tremendo. No andamos conforme a la carne, sino que andamos conforme al Espíritu. Mamita querida. Entonces, para mí surge una pregunta obligada, ¿no? ¿Cuántos quieren tomar la decisión de seguir a Jesús? Seguir a Cristo es no volver a decir la carne es débil. Porque si estás en oración, si estás buscando al Señor, oren y velen para que la carne no caiga. ¿Cuántos quieren tomar la decisión de decirle a Jesús en esta mañana: Señor, quiero que estés en mi vida y quiero que estés en mi corazón? Si has tomado esa decisión, te invito a que hagas esta sencilla oración. Si llevas tiempo en la iglesia, si llevas tiempo en la congregación y sin embargo has estado haciendo cosas creyendo que no podés dejar de hacerlas, quiero que le digas al Señor: Señor, hoy declaro en mi vida. Acá es donde tiene que declarar. No tiene que declarar a usted que le viene una casa nueva. Se corrompe, se arruina, se pierde. Se tiene que declarar cosas que dicen la palabra del Señor y que son reales. Yo declaro en mi vida libertad porque he sido librado de la ley de pecado y mi cuerpo ya no vuelve atrás, sino que se obliga a sí mismo a llevar el peso de la obediencia de Cristo, que no es un peso porque Él llevó ese peso en esa cruz. Segunda de Timoteo, vamos a terminar con el pasaje que empezamos esto. Quiero ser, Señor, ese pueblo celoso de buenas obras. Quiero ser el pueblo tuyo que hace buenas obras porque me has redimido de toda iniquidad, de toda maldad que había en mí. Y ahora entiendo que ya no es necesario. Y entiendo que no es imposible hacer las cosas bien. Y aunque pueda parecer al principio un poco más duro, las bendiciones de Dios son eternas, son grandes para aquellos que toman la decisión de decirle a Cristo: me someto hoy a tu ley, Señor. Quiero que la ley del Espíritu de vida ejerza en mí de tal manera que anule completamente la ley del pecado y de la muerte. Señor, que en esta mañana la congregación aquí reunida, los que estén viendo este video, los que lo vayan a ver, Señor, también en diferido, aquellos que se hayan sumado y hayan llegado a esta parte de la transmisión, Señor, que puedan ser libres de todo espíritu contrario al poder de tu presencia.
y declaramos juntos como pueblo, Señor, en tu presencia danzamos libres, porque somos libres de la ley del pecado, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios.